91.7 FM. Online en toplatina.com.do. Y síguenos en las redes sociales. @toplatinafm. Nosotros a Neudi Santos, quien ha llegado muy correcto, y eso me tiene como que un poco sorprendida, porque yo, bueno, en fin, a Neudi Santos de Impolíticamente Correcto, buenos días, bienvenido. Días. Ah, es que tú eres correcto, lo que no está correcto es la política. Ah, bueno, ok, ciertamente. No, yo complacido de estar compartiendo con María Victoria, una leyenda de la radio, aquí cuyo trabajo conozco desde Escape, Estudio Rock y otras andanzas por ahí, Aquiles Correa y Dominic. Favorita. Sabrina Gómez Garden. Sabrina. ¿De dónde brillante salió eso? Full. Te recuerdo de una, si no me equivoco, tú hiciste una vez una sesión de fotos para la revista 1. No. ¿No fuiste tú? No fui yo, no tenía el cuerpo para eso. No. Me levanté. Ni el cuerpo ni la edad. Me levanté cableado hoy. Cuéntenme, señores. Aneudi, ¿qué es impolíticamente correcto y por qué este juego de palabras en lo que uno esperaría escuchar políticamente incorrecto, tú lo haces de una manera creativa y diferente? ¿Conoces la frase lo políticamente correcto? Claro. Resulta que, no sé, por una inversión de papeles hemos llegado a, digamos, cohibirnos de muchas cosas simplemente por no, digamos, por temor a desencajar y como a ser o aparentar disruptivo. Y en aras de ser políticamente correcto, en muchos casos dejamos de ser nosotros mismos. Hay una frase que dijo una vez, o que se la escuché a Juan Carlos Simón, que dijo: nacemos originales y morimos copia. Entonces, por temor a desentonar, simplemente pues vamos perdiendo en el camino como ese sentido de originalidad con el que nace todo ser humano. Y hay una cultura tremenda de cancelación, o sea, en Estados Unidos se le llama el cancel culture, que es que si tú no estás de acuerdo y no vas hacia donde va la mayoría o hacia donde va el pensamiento social de avanzada, pues entonces yo te cancelo, para un lado o para el otro. Exactamente. Entonces, ocurre que soy, digamos, abanderado del individualismo. Para mí no existe más nada que el individuo. Por ejemplo, la gente, en aras de lo políticamente correcto, tiende a negociar con los gobiernos su libertad a cambio de seguridad. Pero ocurre que cuando tú entras en ese negocio, terminas perdiendo ambas cosas. Porque cuando a cualquier ser humano tú le pones, ¿no?, bajo su poder, cualquier cosa que haga como que tú no tengas con qué exigirle a él que te cumpla, adivina qué, siempre pierdes. Y el único mecanismo que tú tienes para exigirle a un gobierno que te dé seguridad es tu libertad. Pero cuando se la das, entonces pierdes ambas cosas. Por solo citarte un ejemplo. Alguien, Brea Frank, nuestro amigo Brea Frank, publicó ayer un post que me llamó mucho la atención. Y ahora que tú hablas de que la gente cambia seguridad por libertad. Por libertad. Él dice, ¿quién tiene la razón, de Rousseau o Maquiavelo? Rousseau decía, el hombre es naturalmente bueno. Es la sociedad quien lo corrompe. Y Maquiavelo dice, el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precisen ser bueno. Y los orientales dicen el yin y el yang. Yo me quedaría con, en teoría, con Rousseau, por el tema de que el planteamiento de Maquiavelo te lleva a excusar moralmente a los demás para que te impongan lo bueno. Pero, o sea, es una trampa retórica, por así decir, para llevarte a imponer las cosas. O sea, la gente olvida como que a Stalin o a Hitler le pasaba por la mente que lo que estaban haciendo era malo. No. Ellos entendían, estaban convencidos de que era lo mejor para su gente. Pero esas desgracias históricas se dieron precisamente porque el pueblo se dio, porque la gente le compró el discurso de la seguridad. Y adivina qué, yo te pregunto a ti, Correa, a ti, Nerida Castillo,
O sea, ¿puede existir alguna persona más que tú misma para saber lo que mejor te conviene a ti? No, nadie. No, Pero nada. hay gente que entiende que lo malo es lo que le conviene en ese momento. Excepto ¿cómo? cuando voy a comer, que Alessandra entiende que tengo que comer lo que ella quiere. O que el chicharrón te hace daño. Bajo esa premisa, yo me pregunto, Sabrina, ¿cómo es que le permitimos entonces a los gobiernos que castren nuestra libertad porque supuestamente nos van a dar seguridad? O En este caso sanitaria. O cuando, por ejemplo, el mismo Estado te dice que los derechos de quien maneja la cosa pública son iguales a los tuyos, cuando no son iguales. Porque cuando tú manejas la cosa pública, tu umbral de derechos Es más se amplio. reduce, que se tiene que reducir obligatoriamente, porque tus privilegios no te hacen igual a mí. Y por ende, para igualar el asunto, yo tengo que tener privilegios por encima de tu poder, y esos privilegios regularmente son libertad. Eso yo te lo voy a traducir, José, con una frase que es, digamos, lapidaria. Para que exista democracia, quien gobierna tiene que tenerle miedo a los gobernados. Si es a la inversa, lo que tenemos es una dictadura. Autocracia. Si el que gobierna no le tiene miedo a los gobernados, olvídate. Porque el único mecanismo coercitivo de cara a los demás es el miedo. Por ejemplo, ahora la gente está comenzando a hablar de no más toque de quiebra o toque de queda. Y yo digo, muy bien. Porque si la gente no protesta sobre ese tema, adivina qué, nos van a meter 4 años de estado de emergencia. Simple. ¿Por qué? Porque el gobierno está viendo, que llegaste aquí, no hicieron lo nada, permitieron. sigo aquí, no hicieron nada. Y adivina qué, vas a tener, o sea... Y eso no quiere decir, eso no quiere decir que esté bien o mal que exijan que abran el país cuando ahora mismo posiblemente las condiciones obligan a cerrar un poco. El tema es hacer el equilibrio, como bien tú lo dices. Yo hago el equilibrio haciendo un contrapeso, exigiéndote que hagas lo contrario, y te obligo a buscar un punto medio. Nereida, pero... O sea, tú has cambiado, o sea, hace tiempo que... Yo que vi tu no te veo. carita y tú Dime- dices, ¿quién No, es esta sí, chica? porque yo digo, esta voz me parece muy conocida. Y le digo a Aquiles, le digo, esa es Nereida Castillo, ¿verdad? Porque esa voz es inconfundible. Gracias, Aneudi, qué gusto de verdad verte de nuevo. Pero tú sabes una cosa, nosotros estamos hablando y me parece recordar, yo tengo 55 años que voy a cumplir 56. Mi infancia yo la pasé entre libros de filosofía. Mi papá leía filosofía, La República, Platón, Sócrates, Diálogos Socráticos, Juan Jacobo Rousseau. Todo esto a mí me parece bien, pero los chicos de ahora no están aprendiendo a hacerse preguntas de ningún tipo. Pero además de eso, yo, a pesar de haberme expuesto a toda esta filosofía, soy una defensora del establishment. Creo que la sociedad tiene razón de ser porque las reglas sociales las creamos para protegernos. Sin embargo, ustedes están aquí diciéndome, José lo dice todos los días, lo estás diciendo tú, impolíticamente correcto. No podemos dejar que sean... Hay que Pero es que yo no... desapendejarse. Hay que desapendejarse y es una realidad. Nereida, pero es que yo no soy, y creo que José tampoco lo es, anti-establishment. Ok. Simplemente estamos esbozando una realidad del ser humano. Pero a Es donde más, yo es voy- más, tú, Aneudi, eres conservador. Ah, sí, claro, Sí. totalmente. Entonces, qué bueno que seamos los conservadores que estemos haciéndonos preguntas, por un lado, pero por otro es, ¿en qué momento nuestros chicos, Baby K, Marco Azul, Amanda, mis hijos se las hacen a veces, se hacen las preguntas que van a hacer a generar los cambios? ¿En qué momento? Cuando lo que vemos es mucho teteo. Se puede... El teteo es parte del cambio. mira, Tú sabes que yo escuchaba. Ajá. Y qué bueno que tú que tú estás aquí, Aneudi, porque te hago la acotación o poner sobre el tapete el tema que tiene que ver con el idioma. Porque tú eres un comunicador que, además de todo, tienes una forma de comunicar que políticamente incorrecto, sí, pero en cuanto a la sintaxis de lo que hablas y dices, tratas de perfeccionar el lenguaje para que la gente entienda, Entienda, para claro. que homogeneizar el lenguaje. Y resulta
que por mucho tiempo aquí en República Dominicana se ha dicho que estamos perdiendo y estamos dañando el español, por ejemplo. Pero parte del cambio de las sociedades es precisamente el que la lengua española, el español, muta y todo el tiempo ha mutado. Entonces, teteo es parte del cambio. O sea, el parte de cómo una sociedad va mutando y cómo una sociedad dice, bueno, no puedo ir a donde Correa a tomarme un trago, pero puedo pararme frente a Correa y beberme los tragos ahí que los compré en otro sitio y mantengo mi libertad que no tiene Correa de abrir, pero yo sí de beberme un trago. Mira, decía... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una frase que se le atribuye a Borges, que es cuando se dice que todas las palabras en su momento fueron neologismos. Todas fueron nuevas. Todas. Entonces, ahí lo que dices me parece enriquecedor porque no es el hecho de tú excluir palabras. Ok, teteo quizás de repente no me guste, pero contribuye a lo que planteas, la diversidad, la riqueza. Ahora, con lo que yo no negocio es cuando te hablan de palabras domingueras. Y cuando los demás quieren cohibirte de que tú tengas esa experiencia de sentido de cara a un vocablo, porque decirla puede hacer que los demás, ojo, que no la conocen, pues se sientan ofendidos. Y yo digo, pero ¿ofendidos sobre qué base? De su ignorancia. La gente ignora. Esa es otra cultura, la del ofendido. Dime. Esa es otra cultura muy presente. Entonces tú permites que tu riqueza intelectual perezca sobre la base de mantener la mediocridad e ignorancia de los demás. Y yo no negocio eso. Porque Entonces, hay otro dicho que dice que estamos en época en la que el sabio tiene que callarse para que el ignorante no se ofenda. yo no entro en ese negocio. Simple. Entonces, ahora... Yo pensándolo ahora, hay gente que en cierto modo, en cierto momento le da hasta apuro, vamos a llamarle así, un apurito, demostrarse de su inteligencia, aunque no lo haga de manera arrogante, porque ya ese es otro tema. Ese es otro tema que muchos la manejan de manera arrogante. O sea, yo sé más que no tú. es un secreto. ¿Quién eres tú? Exactamente. Por eso. No, eso es triste y ahí entramos otra vez en lo políticamente correcto. Entonces, Claro. ahora, la gente desconoce cómo te enriquece a ti, no solo como ser humano, sino a nivel, en términos neurológicos, neurofisiológicos, tú estar constantemente en interacción con vocablos nuevos. Eso te da una dinámica cerebral a nivel sináptico que a ti, incluso a nivel de salud, te beneficia. Claro. Miren, Ahora señores, yo tengo una pregunta que hacerle, porque Preguntas mucho. en el caso tuyo, tú con tu políticamente incorrecto, Políticamente correcto, exactamente, perdón, Todo lo contrario. tienes una exposición en medios que son nuevos, como por ejemplo YouTube. Y resulta que para tú captar la atención, las nuevas tendencias en esos medios digitales te obligan a ser más agresivo. Y tus titulares no son los mismos titulares de Telenoticias, de SIN, de CDN o cualquiera, porque los titulares tuyos tienen que ser más agresivos. Algunas personas pudieran decir que amarillista. Otras personas lo dirían agresivo, los que conocen creativos. Pero si yo, y traigo a colación, por ejemplo, una entrevista que tú me hiciste a mí, en la cual hablábamos de cuáles eran los posibles expedientes que le podían sacar a Jean Alain. ¿Tú recuerdas ese momento? Sí, sí. Y el titular de esa entrevista fue: revelan los expedientes que le tienen a Jean Alain. Yo no era quien para revelar un expediente porque no soy fiscal, o sea, yo no era el que iba a sacar el expediente. Pero hay personas que entenderían, por ejemplo, que ese titular falta a la verdad. ¿Qué tú le dices a esas personas que ven esa forma de comunicación agresiva como lo que, ¿cómo era que decía Leonel? La neo. Sí, pero no es esa. Él también dice posverdad. la posverdad. claro. Bueno, mira, yo de entrada te digo que vamos quedando mal con Mira, lo... Leody, antes que esto se acabe y yo me vaya para la porra,
Mi esposo es muy fan tuyo. Ah, chévere. ¿Cómo se llama él? Manuel Muñiz. Pero Manuel me tiene hasta un Muñiz. poco Un alma en hartita. pena, todos le No tenemos por ti. pena, Me Neudi. tiene un poco hartita. Todo el mundo Ah, le no, tenemos no, pena. Porque él se acuesta de madrugada. Esperando para ver todos los... 5:00 de la madrugada. Yo digo, mi vida, esto no es Colorvisión, que la vaina se va a acabar y tú no la vas a ver. Sí, eso va a estar ahí siempre. Pero Gracias a ti no son más de 3. Déjame dormir. dile a tu Busca el esposo- canal Impolíticamente Correcto en cualquier hora del día. Dile a tu esposo que no me siga buscando ese problema contigo. No, pero mira, no, fuera de relajo, es muy fan tuyo. Mira, chévere, dile que gracias. Esto que tú planteas, ahí hay un poco o bastante de doble moral e hipocresía. Porque la verdad es que si tú no construyes un título interesante, la gente no te va a ver. Exacto. O sea, el 50% del pleito para tú ganar la atención en YouTube está en los titulares. Y yo hago, en un solo corte, hago hasta 2 y 3, porque hago uno en la portada, hago uno en la parte textual y hago uno en la primera línea de la descripción. Por lo que te acabo de decir. Entonces, en el caso tuyo, yo vi tu entrevista antes de sacar el titular y dije, ok, de todo lo que él ha dicho, me parece a mí que lo que podría generar tráfico es exacto. cuando él habla de los expedientes de Jean Alain. Ok, tú no eres fiscal, pero dos cosas. Tú hablaste de acciones que se han colado, que habría, Ajá. que supuestamente, porque hay que hablar en esos términos, Sí. habría incurrido Jean Alain. Entonces, bueno, eso es una revelación. Y al efecto eso fue lo que se sacó luego en Exacto. el expediente. Y lo segundo es, ya hoy día, y esto es para bien o para mal, tú no tienes que ser un experto, y no me refiero a ti, sino a la gente que consume, en algo para tú entender que hay una información en curso. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que decía María Victoria ahorita. Es decir, el tema de cómo en este contexto de la hiperconectividad ya no existe eso de que si soy periodista yo tengo el monopolio de la información. Eso pasó a la historia. Sí, definitivamente se ha democratizado todos los medios y la información. Neudi, a mí me duele en el alma tener que decirte adiós, pero este adiós viene con una nueva invitación aquí al programa a que debatamos. Tú nos has hecho debatir, hablar, filosofar de una manera que fluyó maravillosamente y yo espero que también los fans de Impolíticamente Correcto encuentren eso en ti. Tú eres un gran conversador y una persona que pone sobre la mesa temas que los demás, como decías ahorita, por encajar, a veces no quieren hablar. Sí, Gracias por habernos acompañado. Tenemos No, gracias más a ti, invitados. gracias a ti, porque tenía mucho tiempo que Yo no escuchaba también, tu pero vi esa voz carita y dije, pero ese muchacho es mío, ese lo así, crié yo. así es. Y María Victoria también, o sea, entre dos veteranas, leyendas de la comunicación, porque no tengo otra forma de describirlo, y que me inculcaron a mí el amor por la radio. Gracias. Que es Gracias, honestamente Aneudis, lo que yo querido humanamente más, o sea, ese amor, a menos de que haga YouTube, ese amor edificante por la radio. Gracias, y yo querido. hago el paréntesis ahí porque ahorita Nereida dijo que ella tenía 55 años cumpliendo 56. Ajá. O sea que son 111. Ese es el titular. Ese es el titular. En breve regresamos con las 5 hormigas caribes. No se muevan, esto es Mañanas Latinas.